Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada en esta nueva reacción. Más allá de esta sonrisa y más allá de la portada que habrán encontrado en este video, hay que hablar de cosas serias y vamos a ponernos serios para hablar acerca de esto. Un nuevo cachetazo para River, un nuevo revés para el equipo de Marcelo Gallardo, que nuevamente ha sufrido una derrota, y en este caso ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. Vamos a hablar de las cosas que sucedieron en el campo de juego, pero también algunas acciones que por lo menos para mí son muy preocupantes. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que por supuesto actives las notificaciones para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte en esta pequeña y humilde comunidad. En principio, más allá de que muchos de ustedes seguramente entienden el término Terian, vamos a poner en contexto a aquellas personas que quizás no tienen familiarizado esta palabra. La palabra Terian es la descripción de una persona que se autopercibe animal. Y para poder entrar en tema, es bueno poder decir que hay muchos jugadores de River que se autoperciben líderes. Y voy a poner dos casos particulares que seguramente ustedes coincidirán o no, me lo dejarán en los comentarios. Y hablo de Marcos Acuña y de Gonzalo Montiel. Dos líderes impostados, por lo menos para mí, teniendo en cuenta que el que lleva la cinta en la cancha es Juan Fernando Quintero, que no se destaca mucho por hablar con el árbitro, por intentar poner cara por sus compañeros, sino más bien haciéndose cargo desde lo futbolístico. Como dije anteriormente, estos dos jugadores de forma impostada intentan muchas veces desde la pierna fuerte, desde el carajear a un árbitro, desde encanar a un compañero, mostrarse por encima del resto del plantel, intentando marcar un liderazgo por encima de lo que otros pueden llegar a imponer. Y siento que son formas que son totalmente contraproducentes para River. Y podemos ir y comparar con otros líderes históricos muy recientes en el tiempo, como Jonathan Maidana y como Leonardo Poncio. Dos jugadores que en su momento han sido no solamente referentes, sino que han potenciado al plantel. Y no solamente desde el rendimiento, sino desde el ejemplo. Por supuesto que han crecido muchos jugadores al lado de jugadores como Poncio y como Jonathan Maidana. En el caso de Maidana, jugadores como Eder Álvarez Balanta, como es el caso de Ramiro Funes Mori, Martínez Cuarta, Pesela, hasta el mismo Mercado, que no ocupaba la saga pero estaba en cercanía con Jonathan Maidana. Todos se potenciaron y todos pudieron crecer gracias a un líder como Jonathan Maidana. Y en el centro del campo, un jugador que era un docente y un líder como Leonardo Poncio también marcaba la pauta desde el ejemplo, y quizás no tanto desde el avasallar, sino más bien del poder llevar el partido con calma y con cabeza fría. Y marcó quizás buenos rendimientos al lado de jugadores como el Chino Rojas, como Pisculichi, como Craneviter, Ezequiel Palacios, Nacho Fernández, Enzo Pérez, y podríamos seguir. Líderes que marcaban una diferencia con un liderazgo quizás secundario desde la voz, pero muy importante para el rendimiento del equipo. Yo entiendo que ni Montiel ni Marcos el Huevo Acuña pueden lograr potenciar a sus compañeros, y mucho menos con esas actitudes que por lo menos para mí no suman para nada. Sacando estas cuestiones en particular, que me parece que hay mucho de esto en el plantel de River que está totalmente desbalanceado, veo actitudes que se asemejan mucho a estas que acabo de mencionar. Pasa con Lautaro Rivero, pasa también con Martínez Cuarta, pasa en algunas ocasiones también con Kevin Castaño, por ejemplo, en el día de hoy, pasa en algunos momentos también cuando está en cancha con Maximiliano Salas, jugadores que quieren demostrar desde el ímpetu el hecho de decir lo siento, el hecho de decir acá estoy y tengo vergüenza deportiva. Cuando en un equipo como River Plate la exigencia parte desde lo futbolístico y no tanto desde lo temperamental. Y hoy un equipo que sabe jugar al fútbol y que ejecuta muy bien su plan futbolístico termina avasallando un River que se lo quiso llevar de guapo. Y lamentablemente con estas conductas y con niveles muy por debajo de lo que hemos visto en otro momento, porque Martínez Cuarta está muy bajo, porque hoy salió jugando y fue el gran responsable de que el gol de Hernán López Muñoz se pudiera llevar a cabo. Una salida tardía de parte de Hugo Acuña y también de Lautaro Rivero, que dejan habilitado al número 10 en la cancha de Argentinos Juniors, que termina poniendo las cifras que al final se terminaron correspondiendo. Pero no solamente tengo que hablar de la defensa, sino que también tengo que hablar de los recambios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de Matías Viña es un caso que todavía no puedo llegar a descifrar de la mejor manera.
un jugador con pasado de Premier, un jugador con pasado de Flamengo, un equipo importante del Brasileirao, un jugador de origen uruguayo. No puede ser que entre en el segundo tiempo en reemplazo de Huevo Acuña y en vez de potenciar el rendimiento del equipo con ese trasfondo que acabo de mencionar, lo que haga es empeorar al equipo. Y no puede ser que siendo uruguayo, siendo de la contextura física que sos y siendo un jugador con pasado de la selección, no tenga sangre para ir a trabar. En la primera situación de juego friccionado con Lozano, pierde en el duelo. Y si no era porque trababa un poquito fuerte, la pierna se le arrancaba el cuajo. Eso habla a las claras de un jugador o que no está preparado del todo desde lo físico, o que es simplemente un jugador que tuvo un veranito en su carrera y que gracias a eso y a un buen representante ha logrado llegar a River. No puedo dar sentencias de Matías Viña, pero los primeros rendimientos que hemos visto están muy por debajo de la exigencia de esta camiseta. En la mitad de la cancha, un Aníbal Moreno que no puede con todo, un jugador que se ha adaptado a jugar como número 5, pero no es un 5 de formación. Y cuando marco un 5 de formación, hablo de un jugador que ha nacido desde la 9ª división hasta la reserva y posteriormente en todo su transitar en la primera división, un jugador que se haya destacado y que se haya desarrollado como mediocampista de contención. Hay muchos jugadores, como es el caso de Aníbal Moreno o como es el caso de Leandro Paredes, que solamente tienen 4, 5, 6 años de experiencia en el puesto y no tienen quizás el mismo roce o la misma continuidad de aquel que se desarrolló y pudo continuar su carrera en la misma demarcación. No significa que un jugador no se pueda adaptar, pero quizás el ímpetu y otras cuestiones que tienen que ver con la posición que acabo de marcar no termina de cerrar todos los casilleros, o por lo menos no los puede abarcar de la mejor manera Aníbal Moreno. No significa que no sea un centrocampista interesante y que en función de que River genere fútbol va a clarificar y mucho, porque entiendo que es un mediocampista central para un equipo ofensivo que River en este momento no lo es. Después, River ha dejado un listón muy bajo en el año 2025, por lo cual lo poco bueno que se pueda destacar en este año 2026 va a ser mucho más de lo que hemos visto en el pasado. Y como el listón está tan bajo, los rendimientos, vamos a decir, medianos, tirando a bajos, de Galván, de Galopo, algunas cositas de Roberto el día de hoy, algunas cositas que podríamos llegar a ver de Juan Fernando Quintero, no alcanzan para un equipo que intenta o que por lo menos en los papeles para muchos es un gran candidato. Si tuviéramos que poner varios escalones para poder ubicar a cada uno de los equipos del fútbol argentino, dentro de los candidatos River no aplica. ¿Por qué? Porque hay otros equipos por delante que sí tienen el mote de candidatos porque se lo han ganado con rendimientos, como es el caso de Estudiantes, como es el caso de Racing, como es el caso de Lanús, como es el caso de Rosario Central. Rendimientos que hoy en día están por encima del de River Plate. Un River Plate que cuenta con un cuerpo técnico que, si no hubiese sido por el trasfondo anterior, por lo que ha pasado en la historia, más que nada pasada, pero muy pasada en el tiempo, si no fuera por ese contexto histórico, hoy no tendrían trabajo, hoy estarían de la puerta para afuera del club. Y eso hay que marcarlo también. Y yo no sé si es por impericia del técnico, no sé si es por una cuestión de desbalance de algunos jugadores, que algunos pueden estar muy comprometidos en este proyecto y otros quizás se ven más afuera que adentro, pero entiendo que los jugadores que forman parte del 11 titular se sienten titulares y los que están afuera se sienten suplentes. Os voy a poner ejemplos. El Chino Martínez Cuarta, Lautaro Rivero, los laterales se sienten titulares porque habitualmente lo son. Beltrán seguramente se siente suplente, más allá de sus buenas actuaciones, y sabe que no le puede pulsar a Armani, y Armani se siente titular. Pero por ejemplo los Castaño, los Galarza Fonda, los Colidio, los Subiabre, ¿ustedes piensan de que dan el 100% sabiendo que quizás se lastiman y no pueden irse del club, cuando quizás están dejando la puerta entreabierta para no continuar en River? Quizás su cabeza no está al 100% en River, y eso puede llegar a generar esa disyuntiva entre los jugadores que sí están comprometidos y aquellos que no. Y el caso claro del no compromiso es el de Facundo Colidio, un jugador que ya hemos nombrado varias veces, que ya forma parte de los que ya han cumplido un ciclo en River. Por ejemplo, Maximiliano Salas es un jugador que está mejor desde lo físico peor desde lo futbolístico. No sé si tiene depresión, si extraña tomar mates con Maravilla Martínez, pero hay una merma futbolística evidente. Juan Fernando Quintero está mostrando mejores destellos que los que ha mostrado en el año 2025. Tiene una mejor condición física, pero aún así y todo no puede lograr dar el nivel que los número 10 históricos de River han marcado. Y no puede ser el hincha de River conformista con este rendimiento y esta actualidad.
lo que se avecina en el futuro es Vélez Sarsfield, un equipo que tiene una impronta, que tiene una forma de jugar y que muy posiblemente se la ponga difícil a River. Un River que hoy, para colmo de males y la sal que venimos hablando que tiene habitualmente en estos rendimientos, donde a veces pega la pelota en el palo y se va afuera, hay que decir que Juan Carlos Portillo se rompió los ligamentos cruzados casi con seguridad y eso suma una cuota negativa más a todo lo que estamos hablando del contexto que ya por demás lo es. Se va a enfrentar a un Vélez Sarsfield en el José Amalfitani, con un presente que dista mucho de lo que se planificaba en un principio, un equipo que se aleja cada vez más de lo excelente que pudo haber sido para muchos los primeros 2 partidos, marcando de que por lo menos para mí River no ha logrado ser avasallante con ninguno de sus rivales y lo único que podemos destacar dentro de estos 5 partidos fue un ratito del primer tiempo ante Rosario Central, porque no ha sido superior a Barraca Central ni tampoco a Gimnasia de la Plata, salvo en el momento en el que fue con superioridad numérica a ir por el partido, a ir por el resultado y lo termina ganando por 2-0 de local, pero no podemos decir que ha sucedido eso ni con Tigre y mucho menos tampoco con Argentinos Juniors. Un River que está en el debe, un River que más allá de los puntos cosechados que lo sigue manteniendo dentro de las posiciones de privilegio y de playoff, River se tiene que preocupar y mucho, tiene por delante un compromiso de Copa Argentina que seguramente será una anécdota, pero el partido fuerte será ante Vélez y seguramente deje como consecuencia muchas, pero muchas más apreciaciones y consideraciones en torno a este 2026 de River que no sabemos si pinta bien, no sabemos si pinta mal y que seguramente deje definiciones más temprano que tarde. Quedaron muchísimas cosas en el tintero, seguramente lo estaremos mencionando en próximos videos, lo trataremos de ir evaluando a cada uno de estos puntos más adelante y con más tiempo, pero me parece que era un buen momento de poder evidenciar las cosas alarmantes de este River 2026 que parece que arranca y definitivamente con la mandíbula de cristal con la que cuenta, un golpe lo tira a la lona. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado, gracias por tu tiempo, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que por supuesto actives las notificaciones para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte en esta pequeña y humilde comunidad. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en una próxima reacción y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video.